Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. En los actos protocolarios que se llevaron a cabo este fin de semana, en donde se le rindió honores al libertador de Aruba, Betico Cruz, el primer ministro Mike Eyman tuvo un emotivo discurso donde reconoció y dio méritos a la lucha y sacrificio que hizo este por nuestra isla. El sábado pasado, por 22 años consecutivos, el gobierno de Aruba le rindió un homenaje a la vida, legado y memoria de Gilberto François Betico Cruz en su fecha natal. El acto protocolario y la ofrenda floral se llevó a cabo en la Plaza del Libertador Betico Cruz, en presencia de su excelencia gobernador Fredis Refuñol, presidente y miembros del Parlamento, primer ministro Mike Eyman y miembros de su gabinete, pero principalmente miembros de la familia de Betico Cruz. El ministro de Cultura, Otmar Oduber, emitió su discurso recordando a Betico Cruz como la persona humilde y tranquila. El mandatario Oduber hizo esto repasando la participación activa de Betico con la comunidad en el terreno deportivo y cultural, además de su carrera profesional y su participación en la política. La hija menor de Betico Cruz, señora Glendelyn Cruz, habló en nombre de la familia de una forma visiblemente emocionada. En sus palabras, ella le pidió a todos los presentes y al pueblo en general recordar a su difunto padre, no solo por lo que hizo en el pasado, sino más importante aún es lo que él representa para nuestro país en un futuro y para las nuevas generaciones. Ella espera que la historia de Aruba pueda servirle a los arubanos como inspiración cuando se llegue el momento de defender los intereses de nuestra isla. Por su parte, el ministro presidente Mike Eyman repasó algunos puntos, incluyendo la virtud, los actos y las lecciones que Betico nos dejó. Según el mandatario, esto nos debe servir a todos como ejemplo. La forma como él sobrepasó retos y se sacrificó él y a su familia por lograr cosas grandes para esta pequeña isla es lo que debemos valorar. Nuestro primer mandatario tomó esta oportunidad para invitar al pueblo de Aruba a unirse no solamente en el día de la celebración del Betico Cruz, sino también unirnos en su ideología, indicó el ministro presidente Mike Eyman. La Corte Internacional de Justicia modificó la frontera marítima entre Chile y Perú. La Corte le otorgó derechos marítimos a Perú sobre una parte que reclamaba, pero que mantuvo la posición chilena más estratégica. Gracias, buenas tardes. Expectativa total aquí en Lima luego de conocerse el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. En la Plaza de Armas de nuestro país se concentraron gran cantidad de personas para poder apreciar en las pantallas gigantes que se colocaron en el frontis de Palacio de Gobierno los detalles de este trascendental fallo que ha dado en cierta parte la razón a Perú. Por lo pronto las personas aquí consideran que este fallo de la Corte de Justicia de La Haya es positivo para nuestro país. Se tiene previsto que a partir de la 1 de la tarde o de repente un poco más, el presidente Ollanta Humala, quien se encuentra en sesión con sus ministros, pueda emitir un comunicado, el comunicado oficial. Él recibió, o más bien dicho, él estuvo todo un momento dentro de Palacio de Gobierno con sus ministros escuchando este importante fallo y su pronunciamiento oficial se dará ya nada más en algunos minutos más. Informó para la Alianza Informativa Latinoamericana Mónica Ugarte de ATV. En la cárcel modelo de Barranquilla, en Colombia, se vivió una noche de horror. Un enfrentamiento en el pabellón B o patio social terminó en un motín y después en un incendio que dejó 9 personas muertas y más de 40 heridos. A las 8:30 de la noche comenzó a salir humo de uno de los patios de la cárcel modelo de Barranquilla, lo que puso en alerta a las autoridades. Más de 300 policías comenzaron a custodiar los alrededores del penal al recibir información sobre un motín en la cárcel. Era un incendio que, según las autoridades, provocaron los mismos internos en protesta. 5 máquinas de bomberos atendieron la emergencia y al sofocar las llamas comenzaron a salir los internos heridos con quemaduras de primer y segundo grado. Más de 20 ambulancias se necesitaron para trasladar a los heridos. Pero luego
luego de evacuar a los heridos, las autoridades detectaron lo peor. Hay 37 personas hasta el momento que han sido remitidas a los centros hospitalarios heridos por efecto de las llamas. La policía informó que los desórdenes comenzaron desde la mañana. Esto derivó de unos operativos que realizó el INPE para incautar drogas, para incautar armas, y eso generó un inconformismo en ese patio, en el patio social, y posteriormente incendiaron unos colchones. Al frente de la cárcel, los familiares de los internos exigían información de sus seres queridos. Ahí está mi hijo, ahí está mi hijo. Y ellos no nos han dicho nada, no nos han informado nada. Nosotros queremos siquiera que nos den las listas de las personas que fallecieron y de las personas que están heridas. El patio donde ocurrió la revuelta alberga más de 700 reclusos. A latigazos, pobladores de una zona de Perú miden sus diferencias en una danza costumbrista que acapara atención de cientos de turistas. Enfrentan sus rivalidades a latigazos. No se trata de un castigo de ronderos, sino de una fiesta costumbrista en honor del Taita Niño, una celebración que se realiza a 12 kilómetros de la ciudad de Huancayo. En esta festividad los pobladores se dividen en dos bandos, llamados los chinchilpos y los gamonales. Ambos se enfrentan a punta de latigazos. Un policía da el pitazo para que la lucha se inicie. Los competidores se visten con ropas llamativas del color de su equipo y máscaras de color negro. El lugar es abarrotado por seguidores y curiosos, quienes toman las azoteas y los cerros aledaños para ver los enfrentamientos. Los participantes se azotan mutua y violentamente durante más de 10 segundos. Si gana Chinchilpo, va a haber buena cosecha. Si gana Gamonal, no va a haber buena cosecha. ¿Es cierto esto de que cuando gana Gamonal no hay buena cosecha? ¿Ustedes también creen en eso? Por supuesto, la tradición es eso. En este caso, la leyenda es la tradición. Los niños también tienen su lugar en esta festividad, pero por menor tiempo. Un juez determina quién dio más golpes. Al final, gana el bando que sume más triunfos. Las celebraciones también incluyen un partido de fútbol con los danzantes disfrazados. El día central de esta festividad es el último domingo de enero. Atención, que referente a la situación de los empleados del Westin que están en pleito por la continuidad en sus empleos, recientemente se informó que si ellos aceptan los paquetes sociales que se les ofrecieron, esto le costaría al Hotel Río un total de 20 millones de florines. Según el abogado señor Ronnie Wicks, el paquete social que fue presentado a los empleados del Westin tendría un valor de alrededor 20 millones de florines que tendría que pagar el Río. Anteriormente, el ministro de Labor, Paul Cruz, se reunió con los empleados y el sindicato concerniente para saber qué solución se le podría dar a esta problemática que tiene en vilo la situación laboral de los más de 400 empleados que operan en el Westin. Según el señor Wicks, si los trabajadores aceptan estos paquetes sociales, tendrían un costo de 20 millones de florines. Esta cifra será repartida entre los 400 empleados, unos recibirán 300.000 florines, otros 200.000 y otros 100.000 florines, dependiendo de la cantidad de tiempo que hayan prestado sus servicios. Lo que sí es cierto es que los empleados del Westin deberán ser cautelosos en la toma de sus decisiones y analizar verdaderamente si estos paquetes sociales suplen sus necesidades con miras a un futuro. Otro hecho que genera indignación es la muerte violenta de un niño. José Fernando Patiño se encuentra en la funeraria en Bogotá, Colombia, donde es velado el pequeño de 11 años, Daniel Alejandro Romero, que según sus vecinos murió por una golpiza a manos de su padre. Ella es Adriana Sánchez, la mamá de Daniel Alejandro Romero, el menor de 11 años que falleció el pasado sábado. Aunque no quiso hablar en cámara cuando reclamaba el cuerpo de su hijo, Adriana asegura que la muerte de su pequeño fue producto de una caída mientras jugaba en un pasamanos. Sin embargo, los vecinos insisten en que el niño habría fallecido después de varios golpes propinados por su propio padre, John Romero. Mientras la Fiscalía analiza el dictamen de medicina legal, en donde consta que Daniel Alejandro murió de manera violenta, tipo homicida, por un trauma cráneoencefálico severo, las autoridades encendieron las alarmas tras el elevado número de muertes violentas de menores de edad que se han registrado en todo el país.
El 10% de las muertes violentas que ocurren en Colombia se producen en niños, en menores de 17 años. Es decir, es una de las poblaciones más vulnerables. El año pasado, a nivel nacional, se presentaron 2.400 muertes violentas en menores de 17 años. Dentro de las ciudades está principalmente Antioquia como departamento, el Valle del Cauca y Bogotá en tercer lugar. Valdés aseguró que la mayoría de las agresiones a menores son generadas por personas cercanas a los niños, familiares, amigos o conocidos. Una mujer en Paraguay denuncia que fue brutalmente golpeada por hinchas del club Cerro Porteño después del clásico el pasado sábado. A raíz de esto y otros hechos violentos, el fiscal Cristian Bernal plantea la prohibición de entradas a eventos deportivos a los barras bravas de este club. Francisco de Hiro Ríos relató que el sábado último su hija Claudia Leticia salió de una peluquería que se encuentra a 50 metros de su casa. Barra bravas del club Cerro Porteño la vieron y le interceptaron para robarle su bolso, en el que portaba 5 millones de guaraníes. La tiraron al suelo y golpearon brutalmente frente a su vivienda ubicada en General Miranda, casi novena proyectada, a escasos metros de la avenida Félix Bogado en Barrio Obrero. De acá llamaron al 911, pero no respondieron en ningún momento, como media hora. Ya no respondieron. Entiendo que tal vez por sobrecarga, por el tema del partido que... El fiscal Cristian Bernal solicitará formalmente 6 meses de suspensión a la hinchada de Cerro. Así, ninguno de los miembros de la barra organizada podrá ingresar a los estadios deportivos, ya sea que Cerro juegue de local o visitante. Nosotros consideramos que ese es el pedido y eso es lo que debe hacer tanto de local como visitante, y que la APF pueda sancionarle y que esta gente se dé cuenta que no pueden obrar así, porque lo que ocurrió el sábado, aparte del enfrentamiento en la zona de Quinta, donde hubo un herido de arma de fuego, tuvimos enfrentamientos ahí detrás de la gradería norte, donde nosotros mismos estamos trabajando. Tuvimos enfrentamientos dentro de la gradería, donde atropellaron un montón de gente, pero empezaron a tirar sillas y también se agarraron a golpes. Es decir, necesitamos esto tratar de perseguir más fuertemente. Precisamente el sábado las barras Comando y La Plaza se encontraron sobre la avenida Quinta y causaron destrozos a una patrullera de la Comisaría 18 Metropolitana. La Fiscalía cree que puede identificar a los presuntos responsables de los desmanes del sábado y pedirá las grabaciones del 911 y comercios de la zona. El departamento de Dimas hace un anuncio a todos los usuarios que necesitan los servicios que son prestados allí. De ahora en adelante, solamente a través de la página web de este departamento se podrán hacer citas para la entrega de la aplicación de Estadía. El departamento de Dimas quiere recordarle a todos sus clientes que desde el 3 de enero se pueden hacer citas para la entrega de la aplicación de permiso de estadía solamente online en su página web www.dimasaruba.com. Para hacer este proceso, los usuarios deben hacer el siguiente procedimiento: entrar a la página web de Dimas, www.dimasaruba.com, hacer clic en la parte que dice cita. Después deben hacer clic en el link que dice hacer cita al final de la página. El calendario se abrirá para los siguientes 6 meses. Allí deben hacer clic en el mes que deseen hacer la cita. Después deben hacer clic en la fecha y hora preferida. Cada día está dividida en diferentes bloques de tiempo. Los bloques de tiempo que aún están disponibles están en color verde. Deben llenar completamente el formulario de registración y darle clic en Save o Guardar. En los siguientes minutos que se realice la solicitud, el usuario recibirá un email en el cual se le pide que confirme la solicitud de su cita. Se debe confirmar la cita dentro de las 6 horas siguientes en que se reciba la confirmación del email. Si no, se hará cancelado y de esta forma los usuarios que confirmen sus citas recibirán un mensaje con la fecha y hora de la cita. Asimismo, deben imprimir este comprobante como prueba cuando realicen la cita. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. El ministro Juan David Irosquín condejora a 18 oficiales del Cuerpo de la Aduana por su aporte a este departamento. Una avalancha ocasionó grave accidente en Perú. La carrera del Día de Betico estuvo sold out y ha sido la carrera con más cantidad de participantes.